Mi nuera se convirtió en la directora general y me despidió justo frente a todos. Gracias por tus servicios del siglo pasado. Mientras recogía mis cosas, sonreí un poco y le dije, buena suerte. En ese momento entró mi hijo millonario. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y dime desde dónde la estás viendo. Me encantaría saber hasta dónde llega. La sala de juntas se quedó en completo silencio cuando la voz de Ana cortó el aire. Gracias por tus servicios del siglo pasado. Sus palabras rebotaron contra las paredes de vidrio y sentí todas las miradas clavadas en mí. 23 empleados, algunos que yo misma contraté, otros que formé durante años. Todos observaban cómo mi nuera ejecutaba lo que básicamente fue una ejecución pública. Me quedé sentada, las manos sobre el regazo, intentando entender lo que acababa de pasar. A mis 65 años, creía haberlo vivido todo. Perder a mi esposo, criar a Miguel sola, levantar esta empresa desde cero. Pero nada me había preparado para esto. María, dijo Ana, ahora con un tono empalagoso y falso. Tus servicios ya no son necesarios. Por favor, desocupa tu oficina antes de que termine el día. El único sonido que quedaba era el zumbido de las luces del techo. Emilia, de contabilidad, se limpió una lágrima. Javier, de marketing, intentaba hablar, pero no lograba articular palabra. Estas personas eran más que compañeros de trabajo, eran como familia. Y todos estaban ahí, presenciando mi funeral profesional. Me levanté despacio. Las rodillas me dolían de estar sentada tanto tiempo en lo que ahora entendía era una trampa disfrazada de reunión trimestral. Mis manos se mantuvieron firmes, aunque esperaba que me temblaran. Lo que sentí, en cambio, fue una calma extraña, como estar en el centro de una tormenta. Bueno, dije con voz firme y serena. Supongo que eso es todo. Tomé mi libreta y mi pluma, las mismas que había usado en tantas reuniones como esta. Iré a recoger mis cosas. Ana alzó una ceja, claramente sorprendida. Probablemente pensó que lloraría, que rogaría o que haría una escena para justificar lo que acababa de hacer frente a todos. Pero simplemente caminé hacia la puerta con la cabeza en alto. María, me llamó Eduardo, del área de diseño, con la voz cargada de emoción. Esto no está bien. Tú construiste este lugar. Me detuve y lo miré. Luego giré hacia el resto de la sala. Gracias, Eduardo. Eso significa más de lo que imaginas. Miré a Ana a los ojos. Y por un instante vi algo cambiar. Quizá duda, quizá miedo. El camino hasta mi oficina se sintió eterno. 37 años había entregado a esta empresa. Empecé como secretaria cuando Miguel todavía usaba pañales. Llegué hasta la vicepresidencia. Vi cómo este lugar pasaba de ser un pequeño negocio familiar a convertirse en una empresa próspera de varios millones de euros. Y así, en apenas 5 minutos, se acabó. El crujido familiar de la puerta de mi oficina resonó al empujarla. Esa molestia que siempre quise arreglar pero nunca lo hice. Ahora sería problema de otra persona. La habitación que siempre se sintió como un segundo hogar se veía más pequeña, casi encogida por las últimas palabras de Ana, como si hubieran reducido todo lo que construí. Tomé la caja de cartón del armario, la que originalmente había guardado para donaciones. Bastante apropiado en realidad, que ahora esa caja llevara los restos de mi vida profesional. Empecé por los portarretratos, la foto de graduación de Miguel, una instantánea de nuestro primer gran contrato, una foto del equipo en la fiesta navideña del año pasado, cuando todos aún me sonreían. Mientras empacaba, mi mente se fue con Ana, la bella y pulida Ana, con su melena rubia impecable y ese MBA elegante de alguna universidad de renombre. Apareció en nuestras vidas como un huracán hace 3 años, y Miguel cayó rendido. Yo intenté ser amable, intenté ver lo que él veía en ella, pero siempre hubo algo que no encajaba, como una comezón que no alcanzaba a rascarme. Un golpecito suave en la puerta me sacó de ese pensamiento. ¿Señora Carter? Era Clara, una de las contadoras junior.
Tenía los ojos hinchados y apretaba un pañuelo como si fuera su salvavidas. ¿Sí, querida? Solo quería decirle que esto está mal. Todos sabemos cuánto ha hecho usted por esta empresa, por todos nosotros. Sus palabras me tocaron y le regalé una sonrisa cálida. Gracias, Clara, pero a veces el cambio es necesario. Aún al decirlo, ni yo misma me lo creía. Esto no tenía que ver con cambio ni con crecimiento. Era otra cosa por completo. Cuando se fue, seguí empacando en silencio. Mi taza de café astillada, marcada por una tensa reunión presupuestaria de hace años. Una suculenta diminuta que había sobrevivido contra todo pronóstico, a pesar de mi falta de habilidad con las plantas. La placa del reconocimiento comunitario de la Cámara de Comercio. Para las 4, mi oficina ya estaba vacía, salvo por los muebles. Las paredes, desnudas sin sus certificados y fotos familiares de siempre, hacían que el lugar se sintiera más frío. Me giré una vez más para mirar por la ventana, ese estacionamiento desde el cual había visto entrar y salir a tantas personas a lo largo de los años. Caminando con mi caja por el área abierta, sentía las miradas. Algunos lloraban, otros se escondían detrás de las pantallas fingiendo normalidad, pero yo los veía espiando. Ana estaba esperando junto al ascensor. Tenía los brazos cruzados, con una pequeña sonrisa altanera en los labios. ¿Llevas todo? Zrenia, dijo, con una voz plana, como si no le importara en absoluto. Ajusté la caja entre mis brazos y la miré fijamente. Realmente la miré. Ese traje de diseñador probablemente costaba más de lo que mucha gente gana en un mes. Los aretes de diamante brillaban justo en el ángulo correcto, y ese anillo de bodas, igual al que llevaba mi hijo, el mismo que lo tenía tan emocionado cuando ella le dijo, «Sí», le respondí con calma. Luego, casi sin pensarlo, sonreí. No por amargura ni por fingir. Fue una sonrisa real, casi serena. «Buena suerte, Ana. La vas a necesitar». Algo cambió en su cara por un segundo. Esa seguridad fría se tambaleó y por un instante fugaz vi algo que parecía pánico en sus ojos. Pero entonces se abrieron las puertas del ascensor y entré sin mirar atrás. Mientras descendía hacia el estacionamiento, seguía pensando en ese destello en su expresión. ¿Qué sabía ella que yo no sabía? O quizás era al revés. ¿Qué sabía yo que ella creía que no sabía? El ascensor se detuvo con un leve sonido y caminé hacia mi coche. Esa sensación extraña y tranquila todavía me envolvía como una armadura. En el fondo, tenía esa corazonada rara de que las cosas no habían terminado realmente, ni de cerca. Sentada en mi coche en el estacionamiento de la empresa, mi mente se fue a aquella noche de primavera de hace 3 años, la noche en que Miguel trajo a Ana por primera vez a cenar. Debí haber escuchado a mi instinto en ese momento, pero el amor te hace ignorar muchas señales, y Miguel brillaba de felicidad. «Mamá, quiero que conozcas a alguien especial», me dijo ese martes por la tarde, con la misma emoción sin aliento que tenía de adolescente con su primer amor. ¿Puedes hacer tu famoso estofado este domingo? Le dije que sí sin pensarlo. A sus 38 años, Miguel había salido con muchas personas, pero nunca con alguien lo suficientemente seria como para presentarla a su madre. Pasé ese fin de semana limpiando, sacando la vajilla de plata que no había usado en meses y practicando conversaciones pequeñas en mi cabeza. El domingo, escuché su llave en la puerta justo cuando sacaba el estofado del horno. «Mamá, ya llegamos», gritó, y algo en su tono hizo que se me acelerara el corazón. Emoción, nervios, todo estaba ahí. «Ya voy», respondí mientras me secaba las manos en el delantal y corría hacia la sala. Miguel estaba ahí, con el brazo rodeando a la mujer más impresionante que había visto de cerca. Alta, elegante, con una melena rubia y sedosa como de comercial de champú. Su vestido era discreto pero sofisticado, de esos que susurran dinero. «Mamá, ella es Ana», dijo Miguel, con los ojos fijos en ella como si fuera lo único que existía en la habitación. «Ana, ella es mi madre, María». Ana se adelantó con una sonrisa de portada de revista. «Señora Carter, he oído tanto sobre usted». «Miguel no para de hablar de usted». Su apretón de manos fue firme y seguro, pero había algo en su mirada que no cuadraba con su sonrisa amable. Algo calculado. «Por favor, llámame María», le dije,
arrepintiéndome de inmediato por sacar conclusiones tan rápido. Y yo no he oído nada de ti, lo cual me dice que mi hijo ha estado ocultando algo. Miguel soltó una risa, pero no sonó sincera. Quería que fuera una sorpresa. Ana y yo nos conocimos en una conferencia de negocios en Ciudad de México el mes pasado. Durante la cena, Ana fue la invitada perfecta. Elogió la comida, hizo preguntas inteligentes sobre las fotos familiares en la repisa y parecía genuinamente interesada en las historias que conté sobre Miguel de niño. Incluso se ofreció a ayudar a recoger, aunque no pude evitar notar lo cuidadosa que era con sus uñas perfectamente arregladas. «Tu casa es tan acogedora», dijo mientras estábamos lado a lado en el fregadero. «Debió haber sido maravilloso crecer aquí, Miguel». Pero la forma en que dijo acogedora, con un toque de superioridad, hizo que se me tensaran los hombros. Cuando pensaba que no la estaba viendo, noté cómo miraba la sala con una expresión que la gente suele reservar para las tiendas de antigüedades o exposiciones de pueblos pequeños. Después de que se fueron, llamé a mi hermana Camila. «Hay algo en ella que no me termina de convencer», confesé, mirando la marca de lápiz labial que Ana había dejado en uno de mis vasos más bonitos. «María, dices eso de todas las chicas que Miguel lleva a casa», me recordó Camila. «¿Te acuerdas de Mariana? Pensaste que lo quería por su dinero y resultó ser una de las personas más amables que he conocido». Tenía razón. Yo sí tenía esa tendencia a ser demasiado cautelosa con Miguel. Es mi único hijo, y desde que su padre murió cuando él tenía 15 años, nos volvimos increíblemente unidos. Tal vez demasiado. En los meses siguientes, vi cómo Ana se fue metiendo poco a poco en el mundo de Miguel. Nos dijo que tenía una maestría en Administración de Negocios de Northwestern y que trabajaba en consultoría empresarial. Ella explicó con un suspiro suave que estaba entre trabajos, que había dejado su puesto anterior por desacuerdos filosóficos con la dirección. Miguel estaba claramente encantado. Empezó a vestirse diferente, dejando de lado sus típicos pantalones caqui y polos por trajes de diseñador que Ana elegía. Su departamento, antes acogedor y práctico, de repente parecía sacado de una revista de diseño. «Tiene un estilo increíble», dijo emocionado una tarde durante nuestro almuerzo semanal. «Tienes que ver cómo ha transformado mi lugar. Es como una vida completamente nueva». Esa frase se me quedó dando vueltas. Una vida completamente nueva. Como si la que tenía antes, la que incluía a su mamá, a sus amigos de siempre y sus rutinas reconfortantes, ya no fuera suficiente. Con el tiempo, los cambios en Miguel se volvieron imposibles de ignorar. Empezó a faltar a nuestros almuerzos de siempre, siempre con una disculpa rápida y una excusa vaga, alguna reunión de trabajo o una escapada de fin de semana que Ana ya había planeado. Y cuando por fin lográbamos vernos, casi siempre ella estaba ahí, guiando la conversación hacia temas en los que yo no tenía mucho que decir o corrigiendo sutilmente las historias que él contaba sobre nuestra familia. «Ay, Miguel, estás siendo modesto», decía con una risita cada vez que él mencionaba algo de su época universitaria. «No tienes que restarte méritos con nadie». El mensaje era claro. Él se estaba minimizando por mí, su madre. 1 año y medio después de esa primera cena juntos, llegó el anuncio de la boda. Planeaban algo pequeño, solo familia cercana, en un resort de lujo en Valle de Guadalupe. «Nada extravagante», prometió Miguel, aunque el lugar seguramente costaba más de lo que yo ganaba en un año entero. Hice todo lo posible por apoyarlo, por enfocarme en la felicidad de Miguel, pero Ana lo ponía cada vez más difícil. Mientras organizaban la boda, me pedía mi opinión sobre las flores o la música, solo para luego explicar por qué mis ideas no encajaban. «Marín, qué lindo, pero buscamos algo con un estilo más sofisticado», se volvió su frase favorita. La noche antes de la boda, sentada sola en mi habitación de hotel, volví a llamar a Camila. «Siento que lo estoy perdiendo», dije en voz baja, dejando caer por fin las lágrimas que había estado conteniendo durante meses. «Marín, esto es normal», dijo Camila con su tono sereno y comprensivo. «Cuando los hijos se casan, las cosas cambian. No significa que Miguel te quiera menos, pero sí se sentía como menos.
Sentía que Ana me estaba sacando poco a poco de la vida de Miguel, deliberadamente, pedazo por pedazo. Lo más difícil era lo silencioso que lo hacía, tan discreto que si yo decía algo, parecía la mamá posesiva e insistente que no sabe soltar. A la mañana siguiente de la boda, mientras hacían las maletas para su luna de miel en Europa, Miguel me abrazó. «Gracias por todo, mamá», susurró. «Estoy muy feliz». Lo abracé fuerte, respirando ese aroma familiar de su colonia, ahora mezclado con el perfume caro de Ana, que parecía quedarse impregnado en todo. «Eso es lo único que quiero», le susurré de vuelta, «tu felicidad». Pero al verlos alejarse, con la mano perfectamente arreglada de Ana apoyada con seguridad en el brazo de Miguel, tuve la sensación inquietante de que eso no era solo el inicio de una luna de miel, era una despedida. Ahora, 3 años después, sentada sola en un estacionamiento con una caja de cartón llena de mi carrera en el asiento trasero, me di cuenta de que había tenido razón todo el tiempo. Ana no solo quería el amor de Miguel, quería cada parte de su vida. Y sacarme de la empresa era solo el último paso en su plan calculado para tomar el control. Lo que no podía entender era por qué Miguel lo permitía. El hijo que yo había criado era leal, protector, especialmente cuando se trataba de su familia. El Miguel que yo conocía no se quedaría de brazos cruzados mientras alguien faltaba al respeto a su madre. A menos que no supiera nada. A menos que Ana fuera aún más manipuladora de lo que yo pensaba. Encendí el motor y salí del estacionamiento, mirando por última vez el edificio al que le había dedicado la mayor parte de mi vida adulta. Algo no encajaba. No era solo una nuera controladora. Mientras manejaba a casa, un pensamiento no dejaba de rondar en mi cabeza. Si Ana había mentido sobre esto, ¿sobre qué más habría mentido? Iba a mitad de camino cuando sonó mi celular. El nombre de Miguel apareció en la pantalla. Por un segundo, mi corazón se alzó. Tal vez se había enterado. Tal vez llamaba para arreglar las cosas, para deshacer el desastre que su esposa había causado. «Hola, cariño», dije, tratando de sonar tranquila. «Mamá, acabo de aterrizar en el aeropuerto. Voy directo a la oficina. ¿Está todo bien? Ana me ha estado enviando mensajes rarísimos todo el día». Se me cortó la respiración. Miguel había estado toda la semana en Guadalajara por una conferencia de negocios. No sabía nada. Ana había hecho todo mientras mi hijo estaba a casi 5.000 kilómetros de distancia. «Estoy bien, hijo. Solo tuve un día interesante en el trabajo». Entré al garaje, con las manos temblándome ligeramente en el volante. «Pero creo que deberías ir directo a casa. Seguro Ana te extrañó». Hubo una pausa. Escuché el ruido y las voces del aeropuerto. «Mamá, suenas raro. ¿Qué pasa?» «Nada que no pueda esperar hasta mañana. Maneja con cuidado». Terminé la llamada antes de que pudiera seguir preguntando. Que fuera Ana quien diera explicaciones. Que intentara torcer la historia que se hubiera inventado para justificar haber despedido a su suegra mientras él estaba fuera. Ya en casa, me preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina, mirando la caja de cartón que había traído. El silencio era abrumador después de tantos años de llamadas y fechas límites sin descanso. Por primera vez en décadas, no había nada urgente, nada pendiente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Clara. «Señora Carter, después de que usted se fue, Ana convocó una reunión de emergencia. Dijo que usted había estado malversando fondos y que por eso fue despedida. Todos sabemos que no es cierto, pero nos obligó a firmar acuerdos de confidencialidad. Lo siento mucho». La taza se me resbaló de las manos, derramando el té sobre la mesa. ¿Malversación? ¿Ana me estaba acusando de robar a la empresa que ayudé a construir? El descaro era increíble, pero más que eso, era preocupante. Si se atrevía a inventar algo tan grave, significaba que escondía algo mucho peor que solo deshacerse de mí. Agarré mi laptop e inicié sesión en el sistema financiero de la empresa, asumiendo que ya me habrían bloqueado el acceso. Para mi sorpresa, todavía tenía acceso. O Ana había sido más descuidada de lo que imaginaba, o estaba tan desesperada por echarme que se olvidó de quitarme los privilegios de administración. Lo que encontré me heló la sangre.
En los últimos 6 meses, había habido múltiples transferencias desde la cuenta principal de la empresa a una cuenta subsidiaria que no reconocía, empezando por montos pequeños y luego creciendo. La más reciente, procesada esa misma mañana, era por 46.000 euros, pero no fue el dinero lo que me hizo temblar las manos mientras seguía revisando. Fueron las firmas de autorización. Cada transferencia había sido aprobada por 2 personas, Ana Carter y alguien identificado como M. Carter, listado como autorizador secundario, el nombre de Miguel, o por lo menos una firma que se veía idéntica a la suya. Imprimí los estados de cuenta, con el zumbido de la impresora resonando en el silencio de la casa. Había 23 transferencias no autorizadas en total, que sumaban más de 185.000 euros, y cada una parecía contar con la aprobación de mi hijo. O bien Miguel estaba directamente involucrado en lo que fuera que Ana estuviera haciendo, o ella había estado falsificando su firma. El portazo de un coche afuera me sacó de mis pensamientos. A través de la ventana de la cocina, vi el BMW de Miguel en la entrada y lo observé avanzar furioso hacia la puerta principal, con una expresión de ira que no le veía desde su adolescencia. No tocó. Abrió la puerta y entró como un torbellino. «Mamá, ¿qué demonios pasó hoy?» Su corbata colgaba suelta, el cabello revuelto de tanto pasarse las manos por encima. «Ana me dijo que renunciaste, pero tengo a medio equipo escribiéndome y llamándome diciendo que te despidieron. ¿Y algo sobre un robo?» Le señalé la silla frente a mí. «Siéntate, Miguel, tenemos que hablar». «No quiero sentarme. Quiero saber por qué mi esposa me dice una cosa y mis empleados otra». Se quedó de pie, los puños cerrados con fuerza. «Empieza desde el principio». Así que lo hice. Le conté todo, la reunión, el despido frío de Ana, su acusación de malversación que aparentemente compartió con el personal después de que me fui. Vi cómo el rostro de Miguel cambiaba de incredulidad a enojo y luego a algo que casi parecía alivio. «Eso no es posible», dijo cuando terminé. «Ana no haría algo así. Ella sabe lo que tú significas para mí, todo lo que has hecho por la empresa». Deslicé las impresiones por la mesa. «Entonces explícale esto». Miguel tomó los papeles, sus ojos recorriendo las cifras. Observé su rostro mientras leía, las transferencias, las fechas, los montos. Cuando llegó a las páginas con las firmas, se puso pálido. «Esta no es mi firma», dijo en voz baja. «Nunca autoricé ninguna de estas». Yo sabía que no lo habías hecho. Me miró y en ese momento vi al niño que fue alguna vez, confundido, herido, buscando respuestas en el rostro de su madre. «Pero si yo no firmé esto y tú no autorizaste esas transferencias, entonces tu esposa ha estado robando a la empresa y falsificando tu firma para encubrirlo». El silencio entre nosotros se volvió denso. Pude ver cómo intentaba procesarlo todo, dividido entre la mujer con la que se casó y los hechos frente a él. Una cosa es pensar que tu pareja puede ser fría o calculadora. Otra muy distinta es darte cuenta de que ha cruzado una línea legal. «Tiene que haber una explicación», dijo al fin, pero ni él mismo sonaba convencido. Tal vez pensaba que estaba protegiendo a la empresa de alguna manera. Tal vez me falta algo en los libros. Extendí la mano por la mesa y le tomé la suya con suavidad. «Cariño, sé que esto es difícil, pero mira el patrón. Me despidió cuando tú estabas fuera. Me acusó de hacer lo que en realidad ella ha estado haciendo, e hizo que tu personal firmara acuerdos de confidencialidad para que nadie hablara. Eso no es proteger a la empresa, eso es encubrir un delito». Miguel apartó la mano y empezó a caminar de un lado a otro en mi cocina. «Si esto es verdad, si realmente nos ha estado robando, entonces no solo está traicionando al negocio, me ha estado mintiendo todos los días. Me da miedo que esto venga de más atrás de lo que pensamos». Se detuvo y giró la cabeza hacia mí de golpe. «¿Qué estás diciendo?». Hice una pausa. Llevaba 3 años sospechando de Ana, pero decirlo en voz alta era cruzar una línea de la que no podría volver. Cuestionar el núcleo de su matrimonio significaba que ya no habría marcha atrás. «Mamá, ¿qué estás diciendo?». «Creo que te ha estado mintiendo desde el principio». Miguel se dejó caer en la silla frente a mí, con el rostro entre las manos. «Necesito pruebas.
Antes de hacer cualquier cosa, antes de hablar con ella, necesito pruebas irrefutables. Las tengo. Por doloroso que fuera verlo intentar proteger a alguien que nos estaba destruyendo a los dos, lo entendía. Había construido una vida con esa mujer, imaginado todo un futuro a su lado. No te alejas de algo así solo por unos estados de cuenta bancarios y el instinto de una madre. ¿Qué tipo de prueba?, pregunté. Él levantó la mirada hacia mí, y había algo nuevo en sus ojos, algo más frío, más decidido, como lo que solía tener su padre. Ese tipo de mirada que no deja lugar a dudas, la que me recuerda con quién me casé realmente. Mientras estaba ahí sentado, perdido en sus pensamientos, sentí que algo empezaba a cambiar. La lealtad a la que se había aferrado durante 3 años comenzaba a desmoronarse. Empezaba a ver lo que yo había visto desde el principio. Pero también sabía que descubrir la verdad sobre alguien a quien amas te cambia de formas que no siempre puedes prever. Al mirar a mi hijo, con el rostro pálido y cargado de traición, me pregunté si no habría sido más compasivo protegerlo de todo esto. Pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz y ya no se podía detener el daño. Ya se estaba extendiendo como grietas sobre un cristal helado. Lo único que quedaba por preguntarse era cuánto más se rompería antes de que todo terminara de colapsar. «Me voy a casa», dijo Miguel finalmente. «Necesito revisar nuestras cuentas, ver si hay más señales de alerta que pasé por alto. Y necesito encontrar la forma de arreglar esto sin destruir todo por lo que hemos luchado tanto». Lo acompañé hasta la puerta, con el pecho apretado al verlo esforzarse por mantenerse firme. «Miguel, sin importar lo que descubras, sin importar lo que decidas hacer, estoy aquí. Siempre he estado aquí». Me abrazó, y por un segundo breve, fue como tener entre los brazos al niño que solía consolar cuando el mundo lo asustaba. «Lo sé, mamá. Siento que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta». Al ver su auto desaparecer por la calle, una mezcla de emociones agridulces me invadió. Había tenido razón sobre Ana desde el principio, pero esa verdad vino con un precio alto. La felicidad de mi hijo y el futuro que él había imaginado con la mujer que creía conocer. La casa se sintió más callada después de que se fue, pero no era el silencio de algo que termina. Era la calma justo antes de que todo se derrumbe. Mañana, Miguel empezaría a destapar las mentiras de su esposa, y algo en mi interior me decía que lo que había descubierto hoy era solo la punta de una verdad mucho más oscura. El teléfono sonó a las 6 de la mañana. Ya llevaba horas despierta, mirando el techo, atrapada en las revelaciones del día anterior. Cuando vi el nombre de Miguel en la pantalla, todo mi cuerpo se tensó. «Mamá, necesito que vengas, ahora». Su voz sonaba agotada, distante. «No llames, solo ven». Y luego, «Mamá, trae tu llave de la oficina. Necesito entrar al escritorio de Ana». Me vestí deprisa y conduje por las calles aún dormidas, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué había encontrado? ¿Qué tan peor podía ser esto? La casa estaba casi a oscuras, excepto por una luz tenue que salía de su estudio. Entré con la llave de repuesto que me había dado cuando todo era más simple, cuando ser su mamá aún significaba formar parte de su vida. Lo encontré en el estudio, rodeado de papeles esparcidos y pantallas de laptop iluminadas, con el rostro pálido y vacío y los ojos enrojecidos. Parecía que el sueño no lo había tocado en días. «¿Miguel?», dije suavemente, como si intentara no asustar a un animal herido. No me miró, solo me tendió una carpeta manila. Su verdadero nombre no es Ana, es Adriana Valdés, y nunca estuvo entre trabajos cuando la conocí. La despidieron de su último trabajo por malversación. Las palabras me pegaron como puñetazos en el pecho. «¿Cómo supiste esto?» «Contraté a un investigador privado hace 6 meses». Entonces, finalmente me miró a los ojos, y el dolor que vi en ellos era casi insoportable. Empecé a notar cosas pequeñas, historias que no cuadraban. Se salía del cuarto para contestar llamadas. Evitaba cualquier pregunta sobre su pasado o su familia. «6 meses, Miguel. ¿Por qué no me lo dijiste?»
soltó una risa vacía, rota, sin un solo rastro de humor. Porque quería con todas mis fuerzas estar equivocado, porque pensé que tal vez la paranoia de mi madre también me había afectado. Señaló los papeles esparcidos sobre su escritorio. Resulta que la paranoia de tu madre fue lo único verdadero en todo mi matrimonio. Me senté frente a él en la misma silla donde alguna vez lo vi terminar tareas. Lo ayudé a preparar sus solicitudes universitarias y lo escuché ensayar, nervioso, el discurso que le dio a Ana cuando le propuso matrimonio. «Hay más», dijo con la voz baja. El investigador encontró pruebas de 2 matrimonios anteriores, ambos con hombres adinerados. Cada uno terminó en divorcio y ella salió con acuerdos económicos importantes. Me temblaban las manos mientras tomaba la carpeta. «Miguel, lo siento mucho. No digas eso todavía, ni siquiera has escuchado lo peor». Sacó otra hoja, esta con el logotipo de un hospital. «¿Recuerdas cuando me dijo que estaba embarazada a los 6 meses de empezar a salir? Cuando perdió al bebé y yo le propuse matrimonio porque me sentía fatal por no haber estado ahí?» Asentí, recordando lo destrozado que estaba Miguel, la culpa que cargaba por no haberla apoyado en ese momento. No hubo bebé, ni aborto espontáneo. Lo fingió todo, dijo con la voz entrecortada. El investigador encontró los registros médicos. Había estado tomando anticonceptivos todo el tiempo. La prueba que me mostró, las imágenes del ultrasonido, las visitas al médico, todo fue inventado. La carpeta se me cayó de las manos, las páginas volaron al suelo. Ay, Miguel. Fingió un embarazo solo para que le propusiera matrimonio. Luego fingió un aborto para que me casara rápido, pensando que estaba de duelo y que no podía simplemente dejarla. Hizo el gesto de comillas en el aire, su rostro torcido por el asco. Todo en lo que se construyó nuestra relación era una mentira. Me agaché a recoger las hojas desparramadas. Necesitaba mantenerme ocupada mientras mi mente intentaba entender todo. Fue entonces cuando vi las fotos, imágenes de vigilancia de Ana reuniéndose con un hombre que no reconocía, recibos de cenas caras pagadas con tarjetas de la empresa, registros bancarios que mostraban transferencias del negocio a cuentas personales con nombres que nunca había escuchado. ¿Quién es este? Levanté una de las fotos. Tomás Ruiz, su verdadero novio. Han estado juntos todo este tiempo. La voz de Miguel estaba más tranquila ahora, como si decirlo en voz alta le diera control otra vez. El investigador lo siguió durante semanas. Estaban viviendo en un departamento en el centro que ella compró con dinero robado de nuestro negocio. Cada vez que decía que tenía que trabajar hasta tarde, hacer un viaje por la empresa o visitar a su mamá enferma, estaba con él. Bajé la mirada a la foto de Ana, sonriendo y tocando el brazo de ese desconocido como si fuera algo natural. Se la veía relajada, feliz, más feliz de lo que jamás la había visto con Miguel. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto? El informe final llegó ayer por la mañana mientras aún estaba en Guadalajara. Por eso regresé de inmediato, por eso vine directo a la oficina en vez de ir a casa. Tenía planeado enfrentarla, pedirle respuestas. Se pasó las manos por la cara. En lugar de eso, descubrí que ella había despedido a mi mamá y estaba difundiendo rumores sobre malversación de fondos. Fue entonces cuando entendí que estaba acelerando el plan que ya tenía en marcha. El final del juego. Miguel abrió su laptop y la giró hacia mí. En la pantalla había una solicitud de divorcio, ya completada y lista para ser presentada. Ha estado planeando divorciarse de mí durante meses. Según esto, me acusa de abuso. Dice que la obligué a trabajar en la empresa, que la mantuve alejada de su familia y amigos. Su risa fue seca y cortante. La única familia y amigos que tiene son de mentira, pero al parecer eso no importa en un tribunal de divorcio. Pero con todas estas pruebas de fraude, ha sido muy astuta. La mayor parte del dinero desaparecido está escondido en cuentas con nombres que suenan como gastos legítimos de la empresa. Las firmas falsificadas están tan bien hechas que se necesitaría un perito caligráfico para detectarlas. Y ha estado armando su caso contra mí durante meses, creando registros falsos de supuestos abusos, historias falsas sobre cómo la controlo. Sentí un vacío en el estómago. Ella ha estado manipulando todo esto desde el primer día. En realidad,
desde antes. El investigador cree que ya lo ha hecho antes, probablemente con sus 2 exmaridos. Se casa rápidamente con un hombre exitoso, obtiene acceso a su dinero, lo drena mientras prepara su caso para el divorcio y luego desaparece con todo lo que puede llevarse. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac constante del viejo reloj de péndulo en la esquina, el que pertenecía al papá de Miguel. Pensé en todas esas cenas en las que Ana se sentaba en nuestra mesa, en todas esas fiestas en las que actuaba agradecida al abrir regalos, en todas las veces que guardé mis sospechas para mí. «Hay algo más», dijo Miguel en voz baja, «algo que necesito mostrarte en la oficina. Algo que encontré en su computadora y que explica por qué estaba tan desesperada por deshacerse de ti ayer». «¿De qué estás hablando?» «Ella supo desde el principio que tú no confiabas en ella. Ha estado vigilando el uso que hacías de la computadora, siguiendo los archivos que abrías, los informes que revisabas. Te despidió porque tenía miedo de que estuvieras acercándote demasiado a la verdad». La ironía era cruel. Ana estaba tan ocupada observándome a mí que no vio que Miguel la estaba observando a ella. «¿Y ahora qué?», pregunté. Miguel cerró la laptop y se recostó en su silla. «Ahora vamos a la oficina y sacamos toda la evidencia que podamos. Luego llamamos a la policía y presentamos cargos: fraude, malversación de fondos, robo de identidad. Después de eso presento el divorcio e intento salvar lo que queda del negocio. Y en lo personal, ¿cómo estás?». Por primera vez desde que llegué, su calma se quebró. «No lo sé, mamá. Pensé que sabía quién era ella. Creí que la amaba. Pero, ¿cómo empieza uno a lidiar con todo cuando se da cuenta de que todo lo que pensaba que era verdad en su vida resulta ser una mentira?». Extendí la mano por encima del escritorio y tomé la suya. «Un día a la vez. Una verdad a la vez. Y recuerda, no todo fue una mentira. Tu familia es real. Las personas que de verdad te quieren son reales. La empresa que construimos juntos es real». Me apretó la mano. «Lamento haber permitido que ella se interpusiera entre nosotros. Lamento no haberte escuchado. No tienes que lamentar haber amado a alguien, incluso si no lo merecía. Lo que sí deberías lamentar es haber dudado del instinto de tu madre». Sonreí, tratando de aligerar un poco la carga. Él me devolvió una sonrisa leve. «Tu juicio siempre ha sido impecable, especialmente sobre la gente que no nos merece». Mientras nos preparábamos para ir a la oficina y reunir las pruebas que expondrían a la mujer que casi destruyó nuestra familia y nuestro negocio, sentí una especie de calma extraña. La verdad dolía, mucho, pero seguía siendo la verdad, y por muy dura que fuera, siempre era mejor que vivir una mentira. La verdadera pregunta ahora era: ¿qué más había ocultado Ana? Si había sido tan calculadora al planear su salida, ¿qué otras trampas nos habría dejado? Al ver el rostro de mi hijo tensarse de concentración mientras recogía las pruebas, me di cuenta de que, sin importar lo que descubriéramos, lo enfrentaríamos juntos, como siempre debimos haber hecho, antes de que una manipuladora experta lo convenciera de que su propia madre era el problema. Ahora que la verdadera amenaza había salido a la luz, ella no tenía ni idea de lo que se venía. Llegamos a la oficina a las 7:30. Una hora entera antes de que se esperara a alguien más. Las manos de Miguel temblaban ligeramente al girar la llave en la puerta principal y vi cuánto lo estaba afectando todo esto. Lo que encontráramos en la oficina de Ana marcaría el colapso final de su matrimonio. Pregunté en voz baja mientras caminábamos por el pasillo en silencio: ¿estás seguro de esto? Él asintió. Tengo que estarlo. Si quiero reconstruir esta empresa, si quiero reconstruir mi vida, necesito saberlo todo. Nos detuvimos frente a la oficina de Ana, y ella llega en una hora. Si vamos a hacerlo, es ahora o nunca. Usé mi llave maestra para abrir la puerta, la misma que probablemente olvidó que aún tenía cuando planeó sacarme del camino. El lugar estaba tan impecable como siempre. Su escritorio parecía ordenado por un sargento, todo en su sitio exacto, los bolígrafos alineados, las carpetas perfectamente etiquetadas. Miguel fue directo a su computadora mientras yo abría los cajones para comenzar a buscar. En el cajón inferior, debajo de un montón de archivos comerciales legítimos, encontré una carpeta marcada como seguro personal.
Dentro había montones de correos electrónicos impresos entre Ana y Tomás Ruiz, hablando casualmente de planes que me revolvieron el estómago. «Miguel, necesitas ver esto». Él levantó la vista de la pantalla, ya con el rostro tenso. «¿Primero las malas noticias o las peores?». Le pasé la carpeta. «Empecemos con las malas y vayamos cuesta abajo desde ahí». A medida que pasaba las páginas, su expresión se oscureció. «Ella me ha estado preparando para culparme de malversación. Mira este de la semana pasada», señaló un correo. «Está empezando a sospechar del dinero que falta. Es hora de acelerar el cronograma. Asegúrate de que las pruebas lo incriminen a él, no a nosotros». ¿Las pruebas lo incriminen a él? Miguel giró el monitor hacia mí. Ha estado usando mi usuario para hacer las transferencias. Debió haberse memorizado mi contraseña después de verme escribirla. Cada transferencia muestra mi nombre de usuario, con marcas de tiempo que coinciden con los momentos en que supuestamente estaba en la oficina. Un escalofrío helado se me instaló en el estómago. «Pero tienes coartadas, ¿no? Reuniones, cámaras». Esa es la parte retorcida. Ella eligió momentos en los que yo estaba en el edificio, pero no en mi escritorio. Reuniones, el almacén, la hora del almuerzo. Si alguien revisaba, parecería que simplemente me levanté y dejé la sesión abierta. Seguimos investigando y descubrimos más pruebas de cómo Ana había planeado derribar todo lo que Miguel había construido. Llevaba meses creando un historial falso, inventando incidentes, tergiversando conversaciones normales en acusaciones. Fotografiaba las joyas sencillas que él le regalaba, alegando en notas escritas que la obligaba a usar símbolos llamativos de riqueza para ejercer control. Cada acto de bondad, cada gesto romántico, cada intento de incluirla en temas de negocios, ella lo retorcía todo y lo convertía en un arma. «¿Cómo no vi esto?», preguntó Miguel, mirando fijamente un correo cruel donde Ana lo retrataba como controlador solo por preguntarle por qué seguía trabajando hasta tarde. «Porque no eres un psicópata», le respondí. «La gente normal no piensa así. La gente normal no trama destruir a alguien a quien dice amar». A las 8:15 escuchamos el clic firme de unos tacones en el pasillo. Ana llegó temprano, probablemente aún saboreando su victoria de ayer. Miguel y yo cruzamos miradas. «¿Qué quieres hacer?», susurré. «Enfrentarla, con todo, que intente salir con mentiras». Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la oficina. Oímos la llave de Ana girar en la cerradura, seguida del sonido agudo de su respiración cortándose al notar que las luces ya estaban encendidas. «Miguel», dijo, con voz firme y deliberada, sorprendida pero manteniendo la compostura. «¿Qué haces aquí tan temprano? Y María, creí que habíamos acordado que ya no tenías acceso a este edificio». Se detuvo en la entrada, impecable como siempre con su traje azul marino entallado. Su cabello rubio recogido en un chiñón pulcro, ni un solo mechón fuera de lugar. Pero esta vez vi más allá del barniz, vi a la depredadora debajo. «Necesitamos hablar», dijo Miguel, señalando la silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntate». La mirada de Ana se movió entre nosotros, un destello de cálculo en sus ojos antes de disimularlo rápidamente. «Por supuesto, cariño, aunque no veo por qué tu madre tiene que formar parte de una conversación privada entre marido y mujer, porque esta conversación es sobre ella, y sobre muchas cosas que le has hecho». Ana se sentó con calma, cruzó las piernas y colocó las manos en su regazo. «Me temo que no entiendo». Miguel extendió los correos impresos sobre el escritorio como si fueran una mano de cartas. «Empecemos con estos, tus correos a Tomás Ruiz». El rostro sereno de Ana se quebró por un segundo. El pánico cruzó fugazmente por su cara antes de recomponerse. «No sé de qué estás hablando». «¿De verdad? Porque en estos correos hablas largo y tendido sobre nuestro matrimonio, nuestras finanzas y cómo planeas vaciarlo todo hasta el último euro». La voz de Miguel era firme y fría. «¿Quieres que lea algunos de los mejores fragmentos?». La mandíbula de Ana se tensó apenas. «Miguel, si me estás acusando de infidelidad por unos documentos falsos, estoy devastada, después de todo lo que hemos pasado».
¿Falsos?, intervine. ¿De verdad vas a sentarte ahí a mentir cuando tenemos fotos tuyas con él? Miguel sacó su celular y deslizó hasta llegar a una serie de imágenes de vigilancia. Giró la pantalla hacia Ana, mostrándole una foto clara de ella besando a Tomás frente al condominio del centro. Tomada el martes pasado, dijo, el mismo día que me dijiste que estabas en Monterrey visitando a tu madre enferma. Ana miró la foto y pude ver cómo su mente trabajaba a toda velocidad. Estaba sopesando sus opciones, seguir negando o cambiar de táctica. Está bien, dijo por fin, dejando caer el tono encantador. He estado saliendo con alguien. Eso no me convierte en una criminal. No, respondió Miguel, pero robar 200.000 euros de nuestra empresa, sí. Abrió su laptop y la giró hacia ella. ¿Quieres explicarnos estas transferencias? Las que llevan mi firma, aunque yo nunca las firmé. Ana se quedó helada. Ni un movimiento, ni un parpadeo. Todos sentimos el cambio en la sala. Esas no son falsificaciones, dijo despacio. Tú las aprobaste. Solo no lo recuerdas porque estabas demasiado estresado por el trabajo. Miguel soltó una risa seca, amarga. Estaba estresado porque el dinero desaparecía de nuestras cuentas. Dinero que tú robabas. Estaba protegiendo nuestros activos, moviendo los fondos a cuentas más seguras cuando el mercado se volvió inestable el último trimestre. ¿Cuentas seguras a nombre de tu novio? Eso quebró la calma de Ana. No entiendes lo complejo que es realmente manejar finanzas, Miguel. Siempre has sido demasiado confiado, demasiado ingenuo con el dinero. Y tú siempre has sido demasiado codiciosa y demasiado descuidada para cubrir tus huellas. Yo me quedé ahí sentada, sintiendo una mezcla de satisfacción sombría y una tristeza profunda. Satisfacción porque al fin se le caía la máscara a Ana. Tristeza porque vi en los ojos de Miguel cómo se le rompía el corazón al desaparecer la última esperanza que tenía en su esposa. Esto es lo que va a pasar, dijo Miguel con voz firme. Vas a devolver hasta el último euro. Vas a firmar una confesión completa de tu fraude. Y luego te vas a ir en silencio, sin dramas, sin sabotajes, sin causar más daño a esta empresa. Ana se levantó de golpe, arrastrando la silla con un chirrido. ¿Y si no lo hago? Entonces llamo a la policía y te arrestan por malversación, fraude y suplantación de identidad. Tú decides. La sala se congeló por un momento. Ana quedó rígida detrás de su escritorio como un animal acorralado, viendo cómo su mundo cuidadosamente planeado se desmoronaba. Casi podía ver cómo hacía cálculos mentales, intentando averiguar si aún podía escapar con algo. Entonces sonrió, una sonrisa fría, cruel, que me revolvió el estómago. ¿Sabes qué, Miguel? Te mereces todo lo que te está por pasar, tú y tu madre amargada y celosa. Se giró hacia mí, con los ojos encendidos. Nunca me aceptaste, nunca me diste una verdadera oportunidad. Te di 3 años de oportunidades, respondí con calma, y cada una de ellas la usaste para lastimar a mi hijo. Tu hijo perfecto es débil, siempre lo ha sido. Necesitaba a alguien con carácter, alguien dispuesto a tomar decisiones difíciles y convertir este negocio familiar patético en algo que valiera la pena. ¿Robando? Haciendo lo que se tenía que hacer. Agarró su bolso del escritorio. ¿Quieres tu dinero? Demándame. ¿Quieres llevarme a juicio? Hazlo, pero nunca vas a poder probar nada, y cuando estén ahogados en gastos legales, no va a quedar nada de esta empresa por la cual pelear. Caminó hacia la puerta, luego se detuvo y miró a Miguel. Ah, y cariño, deberías ir a hacerte una prueba. Tomás y yo no hemos sido precisamente exclusivos, si sabes a lo que me refiero. Con ese último acto de crueldad se fue, con los tacones resonando desafiantes mientras recorría el pasillo. Miguel se quedó paralizado por el impacto y después de un momento murmuró: «Creo que voy a vomitar». Rodeé el escritorio y lo abracé, sosteniendo a mi hijo mientras temblaba, quebrándose finalmente bajo el peso de 3 años de mentiras que se desmoronaban de golpe. Desde afuera,
escuchamos el motor de Ana encenderse con fuerza y su coche alejarse a toda velocidad. Se acabó, susurré. Se fue y ya no puede hacernos daño. Aún así, incluso mientras esas palabras salían de mi boca, sabía que no eran del todo ciertas. Ana podía haberse ido físicamente, pero el daño que causó no desaparecería tan fácilmente. Ahora, el verdadero desafío era ver si podíamos reconstruir la empresa, y la fe de Miguel en el amor, antes de que ella encontrara otra forma de atacarnos, porque estaba segura de que lo intentaría. Las mujeres como Ana nunca se van en silencio. Siempre guardan un último movimiento bajo la manga. 6 meses después, estaba sentada en mi antigua oficina, restaurada exactamente como la había dejado, hasta la taza con una astilla y la pequeña suculenta que, de alguna manera, había sobrevivido al caos que dejó Ana. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas, iluminando los informes financieros extendidos sobre mi escritorio, informes que no solo mostraban recuperación, sino crecimiento. El camino de regreso no había sido nada fácil. En los días justo después de la partida de Ana, estábamos abrumados con denuncias policiales, papeleo de seguros y limpieza de imagen pública. Y tal como lo prometió, trató de hundirnos aún más, iniciando una contrademanda, acusándonos de abuso y despido injustificado. Pero el caso se vino abajo en cuanto intervino el equipo de delitos financieros del FBI. Su investigación lo confirmó. Ana, cuyo verdadero nombre era Adriana Valdés, había estado ejecutando variaciones del mismo fraude durante casi 10 años. Víctimas se presentaron en otros 3 estados, todos hombres exitosos, traicionados por alguien en quien habían confiado su corazón y su dinero. Miguel apareció en la puerta de mi oficina, algo que hacía con frecuencia desde que volvimos a trabajar juntos. «Buenos días, Ma. Café, por favor». Lo miré, notando en silencio lo mucho mejor que se veía en comparación con unos meses atrás. Esa expresión vacía y atormentada ya no estaba. En su lugar había una calma que casi parecía paz. Puso una taza tibia frente a mí y se sentó en la misma silla que solía ocupar de niño, cuando se quedaba hasta tarde mientras yo trabajaba, haciendo tarea o simplemente estando cerca. «El contrato con Torres se concretó», dijo, dejando escapar una sonrisa. «Quieren que manejemos toda su expansión en la costa del Pacífico. Es una noticia maravillosa». Y de verdad lo era. Ese acuerdo nos pondría completamente en números negros, borrando por fin los últimos restos del desastre financiero que había dejado Ana. «Hay otra cosa», añadió Miguel cambiando el tono. «El detective Hernández llamó esta mañana. Ya fijaron la fecha del juicio de Ana». Sentí esa presión tan familiar en el pecho, incluso con ella tras las rejas, incluso sabiendo que ya no podía alcanzarnos. La idea de verla otra vez todavía me inquietaba. «¿Vas a testificar?», Zrenia pregunté. «Solo si me necesitan», respondió él. «Pero Hernández cree que ya tienen suficiente evidencia sin hacernos pasar otra vez por esa pesadilla. Ahora ella enfrenta cargos federales en 4 estados. El fiscal espera que acepte un acuerdo». Asentí levemente, tratando de reprimir los recuerdos de esas semanas sombrías en las que temíamos perderlo todo. «Bien, cuanto antes termine esto, mejor». Miguel me observó con atención, con esos ojos agudos y atentos que heredó de su padre, estudiando mi rostro. «Aún estás enojada». «No estoy enojada», dije, «solo decepcionada. Decepcionada de que alguien pudiera ser tan calculadora, tan fría, capaz de destrozar a personas que realmente se preocuparon por ella. He estado pensando mucho en eso últimamente», dijo Miguel en voz baja, «en cómo logró engañarme por completo». Era la conversación que ambos habíamos evitado durante meses. Miguel había cargado con la culpa, reprochándose no haber detectado las mentiras de Ana, haber permitido que se interpusiera entre nosotros, casi perdiéndolo todo, su familia, su negocio, por alguien que nunca lo amó. «La amabas», dije suavemente, «o al menos amabas a quien creías que era. Eso no te hace débil, cariño, solo significa que eres humano. Pero tú la viste tal como era desde el principio, ¿por qué yo no?
Dejé mi café sobre la mesa y me recosté, buscando las palabras. Porque yo la vi como una amenaza para mi hijo. Tú la viste como alguien con quien podías construir una vida. Ambos teníamos razón, de distinta manera. Debería haberte escuchado. Tal vez, pero entonces siempre te habrías preguntado si tomaste la decisión equivocada. Algunas lecciones solo se aprenden por las malas. Miguel guardó silencio, mirando por la ventana hacia el estacionamiento donde todo este lío había comenzado hace 6 meses. Estoy saliendo con alguien, dijo de pronto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ah, sí? Se llama Emilia. Es maestra en la escuela primaria que está a la vuelta de mi casa. Nos conocimos en esa cafetería de la calle 5 de Mayo. Sonrió y fue la primera sonrisa sincera que le vi al hablar de una mujer desde Ana. No es como lo que antes creía que quería. Cuéntame de ella. Es tranquila, reflexiva. Me hace reír, no porque se esfuerce por impresionarme, sino porque simplemente se siente natural. Dudó un momento. Sabe lo de Ana, todo lo que pasó. Se lo conté desde el principio. No quería mentiras entre nosotros. ¿Y? Y dijo que el hecho de que aún pudiera confiar en alguien lo suficiente como para decir la verdad significaba que iba a estar bien. Me miró directo a los ojos. Me gustaría que la conocieras, si te parece bien. La pregunta quedó flotando entre nosotros. Ambos sabíamos que no se trataba solo de presentar a su nueva novia. Se trataba de confianza. De si realmente había aprendido del pasado, de si nuestro vínculo era lo suficientemente fuerte como para resistir la entrada de alguien nuevo en su vida. Me encantaría conocerla, dije, y lo decía en serio. ¿De verdad? De verdad. Pero Miguel, quiero que me prometas algo, lo que sea. Prométeme que pase lo que pase con Emilia o con cualquier otra persona que conozcas, no vas a permitir que te alejen de tu familia. Lo que tenemos, lo que hemos reconstruido, importa. Vale la pena aferrarse a eso. Extendió la mano sobre el escritorio y tomó la mía. Te lo prometo, mamá. Nunca más. Esa misma tarde, justo cuando me estaba preparando para irme, Clara llamó a mi puerta. Señora Carter, hay alguien que quiere verla. Dice que viene del FBI. El corazón me dio un vuelco. ¿Había pasado algo con el caso de Ana? ¿Era posible que siguiera causando problemas desde la cárcel? La mujer que entró era joven, quizás de unos 30 años, con el cabello castaño corto y una actitud directa, sin rodeos. Mostró su placa y dijo que se llamaba Agente Camila López, sin relación con Ana. Agregó con una sonrisa seca. Quería hablar con usted personalmente sobre el caso Valdés. Se sentó frente a mí. Su testimonio y las pruebas que nos entregó fueron clave para construir el caso contra ella. Me alegra que hayamos podido ayudar. ¿Hay algún problema con la fiscalía? En realidad no. Gracias a su ayuda, ahora hemos vinculado a Valdés con crímenes en 6 estados, no solo en 4. El patrón que usted nos ayudó a establecer marcó una gran diferencia y animó a otras víctimas a presentarse. La agente Kim abrió una carpeta. Quería que supiera que el monto total de dinero que robó a sus víctimas en los últimos 8 años se acerca a los 2 millones de euros. Su caso, por doloroso que haya sido, ayudó a evitar que arruinara aún más vidas. 2 millones de euros. No podía empezar a imaginar cuántas familias se rompieron, cuántos negocios se vinieron abajo, cuántas personas perdieron la fe en el amor, todo por culpa de esa mujer. ¿Qué va a pasar con ella ahora? Se enfrenta a entre 20 y 30 años en prisión federal. Dada su historia y el número de víctimas, ni siquiera será considerada para libertad condicional por lo menos durante 15 años. La agente Kim cerró la carpeta. La justicia a veces es lenta, pero llega. Después de que se fue, me quedé en mi oficina mientras el atardecer pintaba las ventanas de naranja y dorado. El edificio se había quedado en silencio. La mayoría del equipo ya se había ido a casa con sus familias. Vidas ordinarias, intactas por el tipo de traición que nosotros habíamos vivido. Pensé en Miguel, probablemente en casa preparándose para su cita con Emilia, la maestra.
Pensé en la empresa, ahora más fuerte de lo que había sido antes de que Ana casi la destruyera. Pensé en los empleados que nos apoyaron en los momentos más oscuros, los que nunca creyeron en los rumores sobre desfalcos y caos familiar. Pero sobre todo, pensé en lo que significa sobrevivir, no solo mantener el negocio o los lazos familiares, sino conservar la capacidad de confiar, de tener esperanza, de creer que la mayoría de las personas tienen buen corazón, incluso después de haber enfrentado a alguien que claramente no lo tenía. Mi teléfono vibró. Era Miguel. Emilia quiere prepararnos la cena el domingo. Su lasaña, dice, es mejor que la tuya. Le dije que eso era imposible, pero está decidida a demostrar lo contrario. Solté una carcajada en la oficina silenciosa. Hace 6 meses, la idea de que alguien compitiera por el cariño de mi hijo a través de la comida me habría sacudido. ¿Ahora? Me parecía divertido. Respondí, reto aceptado. ¿Llevo mi famoso pan de ajo como refuerzo? Sin duda. ¿Y mamá? Gracias por todo. Recogí mis cosas, apagué las luces y cerré con llave la puerta detrás de mí, dejando una oficina que había llegado a simbolizar tanto lo cerca que estuvimos de perderlo todo como lo mucho que luchamos por mantenernos a flote. Afuera, la brisa del atardecer era fresca y nítida. Me detuve junto a mi auto, mirando hacia el edificio donde pasé tantos años, donde fui humillada y luego reivindicada, donde vi a mi hijo casi tocar fondo y luego encontrar el camino de regreso. Mañana traerá nuevos problemas por resolver, nuevas oportunidades para crecer, nuevas razones para seguir construyendo algo que valga la pena. Pero esta noche, por primera vez en meses, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Una paz simple, constante. Conduje a casa por las calles que conocía de memoria, ya imaginando qué me pondría para conocer a Emilia, ya pensando en lo que conversaríamos sobre mi hijo y el tipo de futuro que podrían construir juntos. Esta vez, me dije sonriendo, empezaré desde la confianza y no desde la sospecha. Esta vez recordaré que no toda mujer que ama a mi hijo es una amenaza para nuestra familia. Algunas mujeres, si tenemos suerte, podrían ser justo lo que necesitamos para sentirnos completos. El camino por delante se veía claro, lleno de promesas. Perdí casi todo, mi dignidad, mi trabajo y mi fe en la familia, simplemente por confiar en la persona equivocada. Pero de esa caída aprendí esto. La bondad no significa rendirse. El amor no es lo mismo que la ceguera. Y una familia verdadera nunca te da la espalda cuando estás sufriendo. A quienes estén soportando el dolor en silencio ahora mismo, quiero decirles esto: levántense, confíen en su intuición y no permitan jamás que otra persona defina su valor. La verdad puede doler, pero también es la salida de la oscuridad. La historia que hemos contado es ficticia, pero está basada en ciertos hechos reales. Los nombres y lugares han sido modificados para proteger la identidad de quienes participaron. No contamos esta historia para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Sinceramente tengo curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías tú? ¿Elegirías quedarte callada para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta el final.